La pregunta acerca del conocimiento es una pregunta básica y por eso tan difícil de responder. Porque es algo que todos sabemos qué es, pero que es muy difícil explicar o definir. Para acercarnos a una definición del conocimiento, conviene empezar por la forma de conocimiento más próxima a nosotros, la experiencia humana del conocimiento. Y sobre todo la experiencia más natural, que es el conocimiento de las cosas externas, ¿cierto? En este conocimiento es obvio, se trata de dos realidades, el sujeto que conoce y la cosa que es conocida, que se conectan entre sí, que se unen de alguna manera entre sí, pero siguen siendo dos, sin romper la dualidad. Es más, en el acto de conocimiento, la cosa conocida, el objeto, no es transformado, no se modifica, queda tal cual es. El sujeto sí, en algún sentido se modifica, se enriquece con la cosa conocida, que es como que entra en él de alguna manera para enriquecerlo, ¿sí? Entra, se hace presente, el objeto se hace presente en el sujeto, ¿sí? Pero ¿cómo entra en él? Obviamente entra sin su materia. Cuando conozco una piedra, no es que se me mete la piedra físicamente en la cabeza, sino que viene la forma de la piedra, su determinación, ¿sí? Sin su materia, ¿sí? Por eso Aristóteles puede decir, acercándose ya a una primera aproximación de nuestro objetivo, que conocer es recibir la forma de una cosa sin su materia. Muy bien, pero recibir la forma es un cambio, es un cierto cambio. Sí, todo cambio físico consiste en eso, en recibir la forma de una cosa, sin recibir su materia. Sí, de acuerdo, pero en el cambio físico, el sujeto que cambia recibe la forma haciéndose materia de ella. La forma lo transforma y lo determina a él. Entonces, haciéndolo una nueva cosa. En cambio, en el conocimiento, la forma es recibida, pero el sujeto no actúa como materia de esa forma. No se hace materia de ella, no lo transforma físicamente, ¿sí? La forma recibida es como que se agrega a la forma del sujeto, enriqueciéndolo, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Esa forma es ahora una presencia, pero es la presencia de algo que no es mi forma, sino que está en mí como la forma de otro. Conocer es recibir la forma de una cosa, pero recibirla como forma de otro, que está en mí en cuanto forma de otro. A eso llamamos presencia intencional. Pero ojo, intencional acá no está tomado en el sentido común de la palabra. Intencional es una cosa voluntaria, hecha a propósito, con intención. No, intencional está tomado acá en el sentido original del verbo latino intendere, tender hacia. La forma recibida en mí, ¿sí? Está presente dentro mío, pero tendiendo hacia el objeto, apuntando hacia la cosa real, ¿sí? Como anunciándome, yo soy forma de aquel que está allá adelante, ¿sí? En ese sentido, entonces, conocer es recibir la presencia intencional de un objeto. Conocer es recibir la forma de otro en cuanto otro. Se trata de una cierta asimilación, porque una forma siempre determina, pero es una asimilación contraria a la asimilación física. Por ejemplo, ¿no? En el acto de la nutrición, ¿sí? El alimento es asimilado por mí, pero cuando yo como el alimento, es él el que se convierte en parte de mi ser, incorporándose a mi ser. Acá es al revés. Cuando conozco algo, yo me asimilo al objeto conocido, me convierto en el objeto conocido, solo que intencionalmente, tal como explicamos decir. De manera que se podría decir que este tipo de conocimiento consiste en hacerse otro en cuanto otro,
Es la clásica fórmula escolástica, fieri aliud in quantum aliud.